¿Alguna vez te has fijado en cómo el té nos acompaña toda la vida? Por la mañana, para despertarnos. Después de comer, para hacer la digestión. Por la noche, para entrar en calor, sobre todo en invierno. Es como una manta acogedora, un ritual habitual del que no queremos prescindir. El té es casi un símbolo de confianza. Piensa en ello, amigo. ¿Cuántas veces les dices a tus amigos o nietos, siéntate, te sirvo un té? Pero hay un detalle importante que rara vez se menciona. El té no es solo agua con aroma, es una bebida compleja. Y no todos los tipos son igualmente beneficiosos para el organismo, especialmente para los huesos. Sí, sí, los huesos. Porque con la edad son los primeros en enviar señales silenciosas de peligro. Al principio las piernas se cansan más rápido, luego algo cruje en la rodilla que antes no lo hacía, y después, incluso el umbral de la puerta parece una montaña. Y ahí es cuando empezamos a sospechar de todo. La edad, el tiempo, la falta de ejercicio, pero pocos miran en la taza. Algunos tés contienen sustancias que impiden que el organismo absorba el calcio, el principal material de construcción de nuestros huesos. Esto se aplica especialmente al té verde y al negro, que contienen muchos taninos y cafeína. En grandes dosis, estos componentes se unen al calcio en el estómago y el intestino, impidiendo que llegue a donde se necesita, a los huesos. Hay otro enemigo astuto, el ácido oxálico. Se encuentra, por ejemplo, en el té de hojas de ruibarbo, en el azufaifo o incluso en grandes cantidades en las espinacas. Este ácido forma compuestos poco solubles con el calcio que se eliminan del organismo sin ser absorbidos. Si bebes té solo, sin comer, si lo sustituyes por agua, si lo haces a menudo y sin discernimiento, corres el riesgo de que, con el tiempo, no solo se debilite tu sueño o tu energía, sino también lo que te mantiene en pie, tu apoyo, tu resistencia, tus huesos. Segunda parte, imagina cómo se ve esto desde dentro. Tu organismo intenta retener el calcio, lo necesita para los huesos, los músculos y el corazón. Pero tú le das una bebida que contiene muchas sustancias que impiden que el calcio se fije. Es como si sustituyeras un medicamento reemplazando lo beneficioso por lo perjudicial y lo hicieras todos los días. Muchos piensan que el té de hierbas siempre es beneficioso, pero no todo es tan sencillo. Algunas mezclas populares, especialmente las que vienen en bolsitas, contienen menta, manzanilla, melisa, hipérico y otras plantas calmantes. Es cierto que ayudan a conciliar el sueño y a relajarse, pero algunas de ellas también pueden reducir la absorción de sustancias importantes, especialmente si se beben en grandes cantidades y más aún si se toman por la noche sin haber comido. ¿Por qué es esto importante precisamente para las personas mayores? Porque a esta edad, el organismo ya no soporta la carga como antes, y si se le interfiere, aunque sea de forma suave, aparentemente inocente, empieza a fallar. Y entonces te levantas por la mañana y tu cuerpo parece que no es el tuyo. Las rodillas no se doblan como antes. Y luego crujidos, rigidez, cansancio en los muslos. No es solo la edad, es el resultado de pequeñas acciones repetidas. No es culpa suya. Simplemente no sabía que esa tasa habitual podía ser excesiva. La buena noticia es que se pueden cambiar muchas cosas. El organismo se lo agradecerá. Puede recuperarse, pero hay que dejarlo en paz. Especialmente con lo que parece inofensivo. Más adelante hablaremos de lo que realmente ocurre con los huesos, desde dentro, y por qué no solo necesitan leche o calcio, sino también un enfoque adecuado hacia los pequeños detalles. Imagina una casa. No las paredes ni el techo, sino los cimientos. La base. Puede que no se vea, pero es lo que sostiene todo el peso. Es lo que impide que todo se tambalee. Lo mismo ocurre con los huesos. Rara vez pensamos en ellos hasta que empiezan a doler. Hasta que ocurre algo inesperado. Un golpe que parece leve, pero es una fractura. Un simple tropiezo, pero los médicos dicen que es una fractura. Pero los huesos no se vuelven frágiles de la noche a la mañana. Son vivos. Se renuevan constantemente. Mientras vivís, tus huesos funcionan. Las células viejas se sustituyen por otras nuevas, como los ladrillos de una casa. Pero para que estos ladrillos sean resistentes, el organismo necesita materias primas, calcio, magnesio, vitamina D, proteínas, agua, y además es necesario que nadie interfiera en la construcción. Ahora imaginad, todos los días bebes té, que elimina el calcio. Duermes poco,
te mueves menos, te alimentas un poco peor que antes. Y todo eso son cosas sin importancia. Pero en los huesos sobre los huesos comienza el caos. La construcción se ralentiza. Y desde dentro comienzan a desarrollarse microfisuras. No duelen, no molestan, simplemente se acumulan. Y un día das un paso y ese paso te lleva al hospital. Muchos piensan, bueno, eso le pasa a todo el mundo con la edad. Pero la verdad es que a algunos sí y a otros no. Y la diferencia radica en esos detalles invisibles. ¿Cómo ha vivido la persona? ¿Qué ha comido? ¿Cómo ha dormido? ¿Con qué ha sustituido la comida? ¿Cómo ha cuidado su cuerpo? Los huesos lo recuerdan todo. E incluso cuando una persona olvida que ha bebido ese té cada mañana durante 20 años, el organismo no lo olvida. Los huesos no solo nos mantienen en pie, participan en todo, en el equilibrio, en el movimiento, en el metabolismo. Incluso el estado de ánimo puede cambiar cuando los huesos pierden densidad. Porque los procesos internos comienzan a fallar, se absorben peor las vitaminas, se altera la circulación, se duerme peor. Cuando tomamos té que impide la absorción del calcio, es como si destruyéramos poco a poco esos cimientos. Si lo pensamos bien, es como si lloviera sobre el techo durante 20 años seguidos. No lo destruye de inmediato, lo hace gota a gota. Lo mismo ocurre aquí. La paradoja es que el té parece tan inofensivo, incluso calma. Pero si se bebe mucho, especialmente solo, especialmente sin una comida completa, no se le da al organismo la fuerza para recuperarse. Y entonces el cansancio se acumula, y las piernas ya no te sostienen como antes, y empiezas a ver las escaleras como si fueran el Everest. Esto afecta especialmente a las mujeres. Los cambios hormonales hacen que los huesos sean aún más vulnerables. Y si durante este tiempo además se interfiere en el organismo con bebidas mal elegidas, este no aguantará. Pero hay una salida. Es importante entender que esto no es una sentencia. Si te das cuenta de que algo no va bien, ya es el comienzo de la recuperación. El organismo puede fortalecerse, incluso después de los 70, incluso después de lesiones, pero solo si no se le interfiere, si no se le ayuda. Y el té, en este caso, es un amigo o un enemigo, depende del que elijas. Una vez conversé con una anciana de más de 60 años que vivía en un pueblo. A simple vista parecía alegre, con manos fuertes y rostro abierto. Pero dijo una frase que me llamó la atención. No entiendo por qué me fallan las piernas. Hago todo bien, como sopa, bebo té, casi no estoy sentada sin hacer nada, y aquí estoy, sentada, y no puedo levantarme. Entonces empezamos a investigar, y resultó que tomaba té 6 veces al día, no porque le apeteciera, sino porque era una costumbre, porque le parecía que el té era un cuidado, y así había sido durante muchos años. Pero ella no sabía que era precisamente ese té el que le estaba quitando de su organismo lo que la mantenía en pie. El calcio, el magnesio, las vitaminas del grupo B no se retenían, y comía poco, a menudo sin proteínas ni verduras. Y así era. Aparentemente todo estaba bien, pero cada año tenía menos fuerzas. El médico lo confirmó, tenía osteoporosis. No era una enfermedad, sino el resultado de décadas de pequeños hábitos. No nos damos cuenta de cómo nos hacemos daño. No es porque no queramos estar sanos, sino porque no nos han enseñado así a escucharnos. Nos decían, el té es bueno, pero no nos decían que bueno no significa inofensivo. Y mucho menos nos decían que todo depende del contexto, de lo que comemos, cómo nos movemos, cuánto dormimos y qué más bebemos. A menudo las personas mayores sustituyen el agua por té. Cuando hace calor toman té frío. Por la noche, menta. Con los medicamentos, Tila. Y luego se quejan. Tengo subida la tensión, no puedo dormir. Tengo las piernas como si estuvieran embadurnadas. Y de nuevo no relacionan esto con la bebida. Pero el té no es agua. Puede potenciar o debilitar el efecto de los medicamentos, alterar el equilibrio de los oligoelementos, especialmente si se toma sin comer o en lugar de comer. El problema es que, con la edad, disminuye la sed. El organismo ya no pide beber con tanta intensidad. Y entonces la persona bebe té pensando que es agua. Pero el té elimina el líquido, no lo retiene. Especialmente si es fuerte. Las células se deshidratan. La sangre se espesa. Y el resultado es debilidad, zumbidos en los oídos, mareos, caídas. Y todo empieza con algo pequeño, con el hábito de tomar té en lugar de sopa,
con la falta de ganas de beber agua porque no tiene sabor, con el hecho de que no hay nadie que explique cómo se debe hacer. Y si se explica, se hace con severidad, con palabras como no se puede. Pero el cuidado no consiste en prohibir, consiste en comprender. Y cuando empiezas a comprender qué es lo que te impide sentirte fuerte, ya estás dando el primer paso. No hay que dejarlo todo. Hay que elegir. Sustituir lo perjudicial por lo beneficioso. Dar al cuerpo lo que le ayuda, no lo que le perjudica. Y lo más importante, creer que, incluso después de décadas de hábitos, todo se puede cambiar, y el cuerpo responderá. Porque no se venga, espera a que lo escuches. Primero, las buenas noticias. No es necesario renunciar a todo lo que te gusta. Solo hay que saber cuándo, cuánto y con qué sustituirlo. Porque hay bebidas que realmente ayudan, no en palabras ni en anuncios, sino de verdad. No solo no perjudican al organismo, sino que trabajan con él. Ayudan a recuperar lo que se ha perdido. Nutren los huesos, limpian las articulaciones y aportan energía en lugar de cansancio. ¿Y sabes por dónde empezar? Por lo más sencillo, agua, limpia, tibia, sin nada. No es broma. El agua es como un río por el que todo lo nutritivo llega a donde debe llegar. Sin agua no se absorbe el calcio, no llegan las vitaminas. Ningún alimento se convierte en material de construcción. Cuando alguien dice, no puedo beber solo agua, no me gusta, suelo aconsejarle que empiece poco a poco. Añadir un par de gotas de limón, un poco de canela caliente. O añadir unas semillas de lino para que se infusionen, que son buenas tanto para los huesos como para el intestino. Lo importante es no esperar a tener sed. Beber poco a poco, pero con regularidad. Lo que realmente fortalece los huesos son las bebidas a base de leche de sésamo, almendra o avena, especialmente si se les añade una pizca de canela o miel. Puede que no sea habitual, pero está rico. Y lo más importante, es saludable. Estas bebidas no eliminan el calcio, sino que ayudan a absorberlo. Ahora hablemos de las hierbas. Sí, hay algunas que son perjudiciales, pero también hay otras que son curativas. Por ejemplo, la cola de caballo. Es rica en silicio, y el silicio ayuda a que el calcio se retenga en los huesos. O la ortiga. Sus hojas fortalecen los vasos sanguíneos y mejoran la nutrición del tejido óseo. La infusión de espino amarillo seco también funciona bien. No solo es ácida, sino que es rica en vitamina C. Sin ella, el organismo no absorbe bien no solo el calcio, sino también el magnesio y el hierro. Se puede hacer un compote añadiendo manzanas secas y espino amarillo. No solo estará delicioso, sino que también será un bálsamo para las articulaciones. También es importante recordar las proteínas. Sin ellas, los huesos son Los huesos son como madera podrida. Se pueden tomar caldos ligeros, bebidas a base de kéfir con una cucharada de sésamo molido, o añadir un poco de miel y leche caliente a la bebida matutina si el organismo lo tolera. Esto dará fuerza, recuperará y calentará. En cuanto al té verde y negro, es mejor tomarlos con las comidas, no con el estómago vacío, ni antes de acostarse, ni 5 tazas seguidas, 1 o 2 veces al día, y solo en infusión suave. Así no causarán ningún problema. Todo está en la cantidad y en la combinación. Cuando empiezas a cambiar lo que bebes, sientes que el cuerpo empieza a responder, el sueño mejora, el cansancio desaparece. Y por la mañana te levantas y no piensas en cómo llegar a la cocina, porque caminas con facilidad, con fuerza, con apoyo, sobre tus propios pies y sobre tus propias decisiones. Cuando hablamos de salud, a menudo nos imaginamos algo grande. Operaciones, pastillas, diagnósticos complicados, nombres aterradores, pero la verdad es que la salud comienza con cosas muy simples, con lo que hay en tu mesa, con lo que tomas en tus manos todos los días sin pensarlo, con la taza que llevas a tus labios. Sabes, los huesos no gritan, están callados, aguantan, y te mantienen en pie durante mucho tiempo, hasta que llega el momento en que ya no se puede aguantar más, y entonces la persona cae, físicamente, emocionalmente, y dice, soy viejo. Pero no se trata de la edad, se trata de cuánto amor te has dado a ti mismo a lo largo de los años, cuánto has dejado que tu cuerpo descanse. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿bebo esto porque quiero o porque estoy acostumbrado?
No, el té no es tu enemigo, pero es importante saber cómo es, cómo tomarlo, con qué y cuándo. Y aún más importante, no te olvides del agua, de la comida de verdad, del ejercicio, de ti mismo. Envejecer no es apagarse, es volver a uno mismo. Cuando puedes dejar de correr y empezar a escuchar el cuerpo, los pensamientos, los deseos. Y dejar de hacer algo solo porque todos lo hacen. Todos no eres tú eres uno, único, con un cuerpo único, con una historia única y con derecho a ser fuerte, a cualquier edad. No tienes que cambiarlo todo de golpe, pero puedes empezar poco a poco, con una decisión consciente, con una taza, no de algo malo, sino de algo bueno, con un sorbo de agua en lugar de un té fuerte, con un paseo por la mañana, con una respiración sin prisas. El cuerpo está vivo, escucha y da las gracias, no por el heroísmo, sino por la atención. Si sientes que algo no va bien, no significa que sea demasiado tarde. Significa que has escuchado y que aún estás a tiempo. Los huesos se pueden fortalecer, las piernas se pueden recuperar. El sueño se puede recuperar, la fuerza se puede recuperar. Tú te puedes recuperar. Y la próxima vez que cojas una taza, recuerda, no es solo té, es una elección. Y si eliges con cuidado, tu cuerpo te responderá, con una sonrisa por la mañana, con ligereza en las rodillas, con firmeza en el paso. No te rindes, simplemente estás aprendiendo.